I pass over to the session chair, Fernando Bebiesca from Mexico. Paso a esta última sesión sobre contaminación del aire. Sí quisiera comentarles que tenemos muy poco tiempo. Voy a ser un poco estricto con los 3 minutos de participación en el tiempo que se destinará a sus preguntas para poder terminar en tiempo y forma esta sesión. En este momento damos comienzo a la sesión con la presentación de Lord Hunt en el tema contaminación del aire. Gracias. Buenas tardes, colegas. Quiero abordar este aspecto tan importante de nuestro trabajo para conectar el cambio climático con la contaminación ambiental. El tema de esta reunión ha sido darnos cuenta de que el cambio climático, con seguridad, habrá que manejarse bien porque si no, habrá otros efectos que puedan dañarnos y que hay que considerar. Entonces, quisiera iniciar con mi texto. Hubo una entrevista muy interesante con el negociador en jefe de China el 29 de abril de este año. Y lo entrevistaron en su oficina de Beijing, en donde había muchísimo humo y no se podía ver porque había demasiada contaminación. Y lo que dijo es que el cambio climático y la contaminación ambiental hay que manejarlos de manera conjunta. Ahora, si regresamos a la historia reciente, veremos que en 1952 hubo muchísimo smog que afectó la salud en Londres, efectos similares que se observaron y la gente sufrió estos efectos en Estados Unidos y en Bélgica. En unos cuantos días, 3.500 personas murieron, por ejemplo, en Londres y también en otras partes. Esto llevó entonces a crear una legislación y a establecer tecnologías nuevas, que bueno, sería tema de otra reunión, pero también esta es una solución para el cambio climático. Pero al resolver un problema se presenta otro problema, y eso es que hay smog por químicos. Una vez que hay luz solar y emisiones, pues se generan contaminantes químicos, que es el smog que genera ozono y los NOx que afectan la salud. Y estoy seguro que en Los Ángeles, Delhi y Ciudad de México esto se ha visto. Otra característica de este smog es que se presenta cuando hay altas temperaturas. En el año 2003, en Europa, en un periodo como de 5 días, subieron mucho las temperaturas, más de lo común, quizá en 10, 15 grados más, y hubo 35,000 muertes que se registraron en toda Europa. Al mismo tiempo, hubo mayor contaminación. Esto llevó a crear nuevas políticas de advertencia y para dar asistencia a la gente que sufría de esta contaminación, y llevó a tecnología nueva también, que llevó a sistemas de advertencia o de alerta. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Beijing en el 2008 y en Londres del 2012. Esa es una de las formas en que debemos de proceder utilizando estas tecnologías. Luego, las muertes han excedido 1.5 millones, esto de acuerdo con la OMS, y esta es una característica extraordinaria de estos eventos, es que han muerto niños que han sido afectados. Muchos de estos niños han desarrollado cáncer pulmonar desde la niñez, y otra contaminación pues, se presenta en otras ciudades, y los signos de la contaminación es que pues, los vientos se llevan esa contaminación a otros lados, las contaminantes se incrementan y esto afecta a todos. Claro, ha habido mejores en algunas ciudades. Un ejemplo de ello es la Ciudad de México, pero actualmente muchas de las megaciudades, especialmente en Asia y en partes de África, están empeorando su calidad del aire.
Es la segunda razón de hospitalizaciones en muchos países africanos, la contaminación del aire. ¿Cuál es la relación entre cambio climático y contaminación del aire? El cambio climático mundial es por las emisiones de carbono. Hay dos aspectos, la parte humana, o sea, la causa humana que utiliza combustibles fósiles para generación de energía, y el transporte, que incluye también los barcos. Los barcos están contribuyendo muchísimo también ahora a la huella de carbono y también la contaminación del aire en algunas partes del mundo donde tienen altas tasas de uso de barcos, y también tenemos los factores naturales, además de los humanos, como por ejemplo incendios forestales, liberación de metano, por ejemplo se está derritiendo el permafrost y la agricultura. Las expectativas del cambio climático, como ya escuchamos el día de ayer, es que la temperatura se va a incrementar en las áreas en tierra más de 2 o 3 grados, quizás hasta 3 o 4 grados. Para el año 2100 habrá característica importante de cambios climáticos que lleven a extremos en temperaturas demasiado altas o demasiadas bajas, y estos extremos van a durar más tiempo. Entonces tendremos altas temperaturas con poco viento, y eso combinado con la contaminación ambiental va a tener efectos devastadores, y también va a poder llevar a sequías, desertificación, pérdida de vegetación, altas temperaturas y liberación de contaminantes en altas concentraciones. Entonces, para resumir nuevamente, veremos efectos en la salud por alta contaminación en el aire, por industria, transporte, combinado con cambio climático, con periodos prolongados. Tendremos altas concentraciones de contaminantes, y estos se van a concentrar en áreas urbanas grandes. Recientemente ha habido eventos, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se han quemado los bosques, la vegetación por las sequías en California, en una ciudad en Asia, en donde se transportaron partículas de polvo por los incendios forestales, pues ahí tuvimos muchísima incidencia de asma infantil. Entonces, ¿qué políticas deben de establecerse? Uno de los enfoques, obviamente, ante el cambio, ante mitigación del cambio climático, pues es que reducir la contaminación por combustibles fósiles. Vemos que hay que tener menos emisiones contaminantes en áreas de gran concentración. Claro, las ciudades están creciendo y entonces es muy difícil cumplir con esa meta, pero también hay que reducir las emisiones de los incendios forestales locales, que es algo muy importante en algunas partes del mundo. Otro enfoque complementario es a través de planificación, tecnología y sociedad. La parte de la planificación urbana, o sea, ciudades más pequeñas, separadas por áreas de vegetación, eso mejoraría la contaminación del aire. También hay formas en que, si bajamos el uso de energía, que la gente maneje más lentamente los autos, que usen menos el aire acondicionado, eso sería útil. De hecho, el aire acondicionado ha sido castigado por la Organización Mundial de la Salud como causa de problemas de salud, y esto lo he visto en varias ciudades. También mayores eficiencias al manejo del cambio climático, para poder así estabilizar las temperaturas y tener fuentes de energía que no usen carbono tanto para transporte y para los edificios. Y la última pregunta es si hemos de tener estos enfoques combinados para manejar el cambio climático y la contaminación del aire y los efectos de salud. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues el primer punto ya se comentó en la primera sesión. Necesitamos hacer investigación de políticas en la parte económica para mitigación del cambio climático, en combinación con políticas para mejorar la calidad del aire. Hay que pensar cómo poder implementar estas políticas combinadas. El punto que ya se resaltó por el señor Chaudhry, 3 puntos, y luego unirlos. Por un lado, necesitamos tener eficiencias en la administración, metas en conjunto y monitoreo. Por ejemplo, esto quizá requiera tener contribuciones combinadas de diferentes agencias de Naciones Unidas y combinar esfuerzos de diferentes gobiernos. Necesitamos también medidas tecnológicas. Por ejemplo, los impuestos se podrían utilizar de diferentes formas. Actualmente en el Reino Unido se están reconsiderando poner impuestos, y lo cual llevaría a menores emisiones de carbono, porque eso pues afectaría el aire si no se regulan.
Esto no se está haciendo ahora por razones políticas. También hay que ver diferentes fuentes de energía para mejorar la salud. Y finalmente, la mejor forma de poder proceder aquí ante estos problemas complejos es que haya información pública, consultas públicas y que se compartan estos datos con todo el público. Muchas gracias, Lord Hunt. A continuación, cedo la palabra a la senadora Marilena Barrera We para will hear dar from Mr. Barrera, su postura who will, en nombre de la delegación de México. Madam Barrera will Muchas gracias. give the position of the Mexican delegation. Thank you very much. Permítanme compartir con todos ustedes el caso de México en relación a la contaminación atmosférica. Las características de México, sumadas a factores antropogénicos como el crecimiento de la mancha urbana y del parque vehicular, así como el desarrollo de diversas actividades productivas en las que inevitablemente se generan emisiones a la atmósfera, son detonantes de un importante problema ambiental, y me refiero, por supuesto, a lo que es la contaminación atmosférica. Esto llevó que en la década de los 80s y 90s del siglo pasado, la contaminación atmosférica constituía un grave problema para México. Los estudios que en ese entonces se llevaron a cabo indicaban que era necesario enfrentar el problema desde diversos ámbitos. Entre las primeras acciones para mitigar esta situación se impulsó la conformación de la red automática de monitoreo atmosférico. También se elaboró un inventario nacional de emisiones a la atmósfera, así como la implementación del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire y el Programa contra la Contaminación Atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México. Se instrumentó un plan de contingencias ambientales por contaminación atmosférica y el programa de verificación vehicular. A ello se sumaron iniciativas como la de Un Día Sin Auto, que posteriormente se hizo obligatoria y perdura hoy como el programa de Hoy No Circula. En el terreno normativo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente incorporó también disposiciones para prevenir y controlar la contaminación atmosférica. También se publicaron diversas normas oficiales en la materia. Estas medidas dieron como resultado el abatimiento de los altos niveles de emisiones contaminantes por plomo y dióxido de azufre, así como el control de la contaminación por monóxido de carbono en más del 90%, y el más del 90% en los días del año. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para garantizar una buena calidad del aire, particularmente en la zona centro de nuestro país. Ello quedó manifiesto en un estudio llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la contaminación atmosférica en 20 megaciudades. De todas las ciudades analizadas, la zona metropolitana del Valle de México no solo presentaba los niveles más altos de contaminación por monóxido de carbono, ozono y material particulado menor a 10 microgramos y óxido de azufre, sino que también se rebasaban continuamente los lineamientos de concentración atmosférica establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El estudio identificó asimismo que la principal fuente de emisión de contaminantes en la Ciudad de México era el consumo de energía en un 44%, del cual provenía del transporte público y privado. Para revertir estos efectos, la contaminación atmosférica en la salud y reducir su incidencia de número de días en que se rebasa el nivel por el cual se decretaba una contingencia ambiental, en marzo de 1996 comenzó a implementarse el programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México 1995-2000, conocido popularmente como ProAire. Para su cumplimiento
se establecieron 4 metas y 94 acciones destinadas a abatir las altas concentraciones de ozono y sus precursores. Los resultados de su aplicación fueron positivos porque se logró reducir en un 86% los días con valores superiores a 250 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire y en un 74.5% los días con más de 200 puntos, valores que corresponden a una mala calidad de aire. En el año de 1997, la implementación de ProAire se expandió en las principales ciudades del país que también presentaban problemas. Así, ProAire se convirtió en el principal instrumento de política pública en la materia. Pero, bueno, ¿cuál es la situación actual de la contaminación atmosférica en nuestro país? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. En términos generales, se puede afirmar que se ha reducido considerablemente, pero aún no es completamente satisfactoria. De acuerdo con la información del más reciente Inventario Nacional de Emisiones en México, se emiten anualmente 59 millones de toneladas de contaminantes atmosféricos. De ese total, el 20.6% corresponde a emisiones de fuentes naturales, que principalmente son compuestos orgánicos volátiles y de óxidos de nitrógeno. El resto corresponde a contaminantes atmosféricos de fuentes antropogénicas que se distribuyen de diferente manera. Datos de la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales indican que más de 72 millones de personas estamos expuestas en México a una mala calidad del aire. Las altas concentraciones de ozono y material particulado aún ocasionan serios problemas. Cabe recordar que el Instituto para la Medición y la Evaluación de la Salud, adscrito a la Universidad de Washington, publicó en el año 2012 los resultados de su más reciente estudio, los cuales revelaron que en nuestro país a la contaminación atmosférica por material particulado le eran atribuibles 20.500 muertes prematuras y la pérdida de 461.000 años de vida saludables. Sin duda, uno de los factores que mantiene una mala calidad del aire es el parque vehicular, en particular los modelos antiguos, cuya eficiencia en el consumo de combustible y el nivel de emisiones a la atmósfera son deficientes. Pero también están involucrados otros factores como la falta de capacidades de materiales y humanas. En tal sentido, para atender el problema es necesario contar con una red eficiente de estaciones de monitoreo atmosférico. Hoy en el país, 82 ciudades cuentan con equipos instalados para el monitoreo de la calidad del aire. 29 redes automáticas de monitoreo atmosférico están conectadas al Sistema de Información de Calidad del Aire. Sin embargo, solo 20 ciudades y regiones cuentan con indicadores de la calidad del aire históricos y consecutivos. ¿Qué está haciendo el gobierno federal para atender el problema? Como saben, esta atención y el abatir la contaminación atmosférica es dinámica. En este sentido, son diversas las acciones que la presente administración ha planteado. Claro que no se parte de cero, sino del trabajo y la experiencia que se ha adquirido a lo largo de más de 3 décadas. Estas acciones tienen su fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Entre las principales acciones que se llevarán a cabo se encuentran la actualización del marco normativa de mejora en los combustibles, la revisión y actualización de la normatividad relativa a los niveles máximos permisibles de la emisión a la atmósfera de fuentes fijas y móviles que utilicen gasolina o diésel como combustible,
3. El establecimiento de mecanismos, entre ellos los de mercado, para promover la instalación de infraestructura que permita contar con datos robustos sobre la calidad del aire y la concentración de contaminantes en la atmósfera. 4. Mejora de las estaciones o redes de monitoreo atmosférico para contar con datos en tiempo real. 5. Se elaborará e implementará la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 6. Se implementará el programa de verificación vehicular obligatorio en todo el país. Y, por último, 7. La implementación de algunas de las acciones que he mencionado y otras se reducirán las emisiones de contaminantes de vida corta, como el carbón negro, que son considerados por la Ley General de Cambio Climático como compuestos de efecto invernadero. Si vinculamos la contaminación atmosférica con el tema de cambio climático, esta ley contribuirá a los esfuerzos de mitigación, ya que a través de las medidas que instrumenten los organismos de cuenca se reducirán las emisiones de compuestos de efecto invernadero como el carbón negro. Actualmente, la minuta se encuentra en proceso de dictaminación en la Cámara de Diputados. No sobra decir que su aprobación contribuirá no solo a mejorar la calidad de vida de la población, sino también a ser más competitivos y a reducir los costos. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Barrera. A continuación, tiene el uso de la voz Ferdinando Hernández, de Filipinas. Quiero ser muy claro, el señor Ferdinando Hernández, de Filipinas, tenía agendada esta charla en otro momento, pero por cuestiones de agenda se le destinó hasta este momento. Así que les pido paciencia y escuchemos al señor Hernández de Filipinas. Good afternoon to all. It is encouraging. Buenas tardes. Es muy alentador ver aquí a todos nosotros con el propósito firme para combatir la creciente amenaza de contaminación atmosférica en nuestro mundo. Este es un peligro que todos enfrentamos, para bien o para mal, porque la contaminación atmosférica no se puede contener en un solo lugar, o en una sola isla, o en un solo continente. Más pronto que tarde, el aire que respiramos se va a contaminar y ya si no es que ya está contaminado. La contaminación atmosférica es como una bomba pendiente. Podría aumentar su intensidad destructiva en las generaciones futuras. Los últimos, se ha indicado una relación científica entre el cáncer, enfermedades respiratorias y la contaminación. Nuestro ambiente ha sido dañado por todas las actividades humanas y esa es la razón principal por el reciente calentamiento mundial de la superficie de la Tierra que conduce al cambio climático y sus nefastas consecuencias. IPCC, que es la evaluación científica más grande e integral en la historia humana, y porque es innegablemente, estoy de acuerdo que el reporte documenta correctamente la evidencia acerca de la escala y la naturaleza de los efectos en la salud resultantes del cambio climático, pero también nos da esperanza de que todavía podemos hacer algo, como reducir las emisiones de GEIs que pueden derivar en grandes beneficios a la salud. Tenemos la elección, pero esa elección tiene que tomarse y ejercerse en este momento. Déjenme resaltar que lo que está ocurriendo en estos momentos a nuestro ambiente, que es tan atemorizante, porque hay un límite de lo que podemos hacer al respecto para poder detener este azote mundial. Lo malo es que hay mucha evidencia de que el impacto negativo va a exceder los efectos positivos. Tenemos apenas hasta mediados del siglo, antes de que se exacerben los problemas a la salud que ya existen y el mayor riesgo
se that are currently most affected by climate-related diseases. presentará en The good poblaciones que news is that actualmente our están siendo nations más can only afectadas por still enfermedades. invest in preventive health. Ahorita While this todavía se research pueden haber illustrates how air investigaciones en pollution, salud preventiva. causes Si bien esta climate change, investigación resalta opposes la health contaminación gains aérea, achieved by social también development, logra and las may ganancias hold que se back puede progress obtener in the a través poorest del desarrollo countries. humano It y also shows how también demuestra investment cómo in la preventable inversión en programs programas de in the context prevención of a en el strong and contexto de equitable socioeconomic development en el desarrollo can económico also social greatly equitativo decrease también pueden disminuir vulnerability grandemente la and potentially vulnerabilidad override y at least quizás some of the health superar risks cuando menos in algunos the de los short riesgos to a la medium salud term. en el In my plazo corto y country, medio. En mi país, Republic Act la República, 8749 or the Philippine Clean Air Act, la enacted ley in de aire limpio 1999, de las aims to achieve Filipinas, and promulgada en maintain health 1989, air for all Filipinos, insiste and en seek que to implement a hay que mantener comprehensive el aire air limpio para quality todos los management filipinos policy and program. e indica que se deben de establecer According políticas to y our programas Climate para Change aire Commission, limpio. De acuerdo con nuestra more Comisión de than Cambio Climático, más de 500,000 500,000 vehicles in Metro Manila vehículos con are responsible for about 70% a diésel son responsables del of the total 70% soot or de black carbon emission in todas the las emisiones de Philippines. carbono negro Although the en Filipinas. improvements Si bien las were mejoras recorded in the past 10 years, se registraron because of the mejoras en los últimos 10 implementation of años the gracias a la Clean Air Act, implementación de esta ley de aire pollution limpio, levels in Metro los niveles de Manila are still contaminación higher en Manila than siguen acceptable estando levels. más altos que The los reason niveles could be aceptables. La because of the razón emission from es porque coal las power emisiones plants. de There are currently plantas 15 de productos de existing electricidad. coal power plant Actualmente projects hay across the 15 country, que siguen utilizando 10 of carbono which para have generar plans to electricidad, expand their 10 de los installed cuales van a generating capacity. expandir su capacidad de At least generación. 17 or more Cuando menos coal 17 power o plant más facilities plantas already de in varying energía stages a of carbono development, están en diversas which, etapas in de addition to the desarrollo expansion que, plans, represent además de los planes de expansión, a representan 167% increase un in incremento de dirty coal capacity. 167% en While the capacidad. Intergovernmental Si Panel bien on el Climate panel Change, intergubernamental sobre FIP cambio Assessment climático Report emphasized that reducing local air y su pollution informe resalta que la contaminación along with other del aire junto con mitigation otras measures can contribute to medidas sustainable de development. mitigación Our pueden country is contribuir al faced with the desarrollo problem sustentable, of how pero to a pesar de sustain ello nuestro país sigue our enfrentando el economic problema de growth cómo and at the same sostener time nuestro desarrollo to económico y implement al mismo pollution tiempo mitigating implementar measures medidas de mitigación which de conflict contaminación with del each aire other que entran en because our conflicto unas con earnings otras are porque increased by nuestras presence of transnational ganancias corporations aumentan con la business presencia here de because we corporaciones have a lesser transnacionales que regulation hacen negocios en which nuestro país porque impact tenemos on the menos rising reglas demand que for tienen coal. un impacto en Can we su just creciente simply demanda say por el carbono. that beggars Entonces cannot be vemos choosers? que los mendigos no pueden elegir su By destino. addressing air pollution Al issues in the enfrentar country, temas de in contaminación del March aire of en el this year, país, en marzo de the este año, Philippine President el presidente Aquino la presidente approved the Aquino de las resolutions Filipinas aimed aprobó at mitigating la the resolución, releases of el black pago carbon mitigando to la the environment pago por and mitigar las authorizing the liberaciones de design carbono negro al of a ambiente para sustainable power poder system llegar for a more un efficient sistema energy de production. mitigación para una producción más eficiente de energía. Also, the government Asimismo, lately el has gobierno embarked on a new últimamente direction, ha seguido un actively rumbo nuevo, promoting promoviendo activamente alternative sources of energy, fuentes as alternativas de shown by a energía, number of increasing como investment lo on the demuestra la said creciente inversión alternative en sources fuentes that help alternativas reduce dependence que on ayudan coal-fired power a plants. que ayudan a The reducir la Philippines' dependencia en las effort plantas to combat generadoras air de pollution energía have con base en actually improved carbono. due to various steps Y estas medidas initiated by the han national government, local governments, and its partners. Varias de estas But medidas much se is han still establecido a that nivel needed to be local, done to pero achieve a falta mucho cleaner por hacer por and lograr healthier air, un aire that más this limpio y is the full saludable, and effective implementation que la of our implementación country's efectiva 50-year-old de Clean Air Act law. nuestra ley Perhaps the del aire largest limpio, que ya advance tiene 15 años. is in Quizás el mayor avance documenting the puede rapidly encontrarse growing en evidence that en la well-planned creciente actions evidencia to de que reduce las greenhouse gas acciones bien emissions planeadas para can reducir also las bring emisiones de very large GEI health también gains. pueden The most derivar obvious en gains grandes would ganancias a come la through salud. Las más reduction in air obvias pollution. serían la reducción de la contaminación Recently del aire. identified as a cause of Recientemente approximately se identificó su costo 7 million que deaths a asciende, year, que cuesta or como 7 in millones de every muertes al 8 año deaths in the world. This alrededor supports del the mundo. Y esto conclusion apoya la that conclusión both de que, climate-sensitive health risks de que los and the health riesgos benefits of cutting a la greenhouse salud gas emission relacionados con la central to contaminación any y que discussion la on reducción de climate contaminaciones al aire deben de ser medulares The en report cualquier notes that conversación the sobre cambio individual climático. cities El informe can take cita local que action to improve ciudades air quality pueden emprender and acciones thus locales go para mejorar la against calidad de su regional aire trends. y a veces van A en good contra air de quality tendencias can go hand in regionales. Una hand buena calidad with del aire puede ir economic
mano con mano con el desarrollo económico
económico, como lo han indicado algunas ciudades importantes en Latinoamérica, que se acercan a las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Como ya lo indicó esa organización, se entienden bien las estrategias, pero tienen que implementarse a una escala suficiente. No podemos comprar aire limpio en una botella, pero las ciudades pueden adoptar medidas que van a limpiar su aire y salvar las vidas de sus pueblos. En resumen, nos toca a nosotros si es decisión nuestra si vamos a salvar nuestro planeta o si va a llegar el día en que el planeta va a dejar de salvarnos a nosotros. Gracias por su atención. Gracias, Ferdinando Hernández de Filipinas. Tengo la solicitud de 2 intervenciones para preguntas. Voy a ser muy preciso con el tiempo. Tienen hasta 3 minutos para sus intervenciones. Tiene el uso de la voz desde su curul la diputada Rosa Elba Pérez de México y después el señor Saber de la República de Bangladesh. Diputado, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve. Es compartir con nuestros compañeros legisladores de todo el mundo. Creo que es una gran responsabilidad ser representantes de los ciudadanos que hablan a través de nosotros, sus miedos, sus rechazos, sus esperanzas. La diferencia entre ellos y nosotros en este momento es que nosotros estamos en la capacidad de hacer la diferencia con el crafting y enforcement, o sea, el tejido y reforzamiento de las leyes que estamos haciendo aquí en otros días, pero aquí en esta sala. Tenemos que darles dientes a nuestras leyes, compañeros legisladores de todo el mundo. No olvidemos darles dientes. Podemos hablar, podemos proponer, podemos medir, podemos evaluar, pero lo que tenemos que hacer es darles dientes a nuestra legislación en todo el mundo. Quisiera que se llevaran en esta última sesión compartirles lo que ha sido mi lucha personal en el tema de cambio climático, que se asocia al cambio en el planeación urbana. ¿Por qué? Porque es en las ciudades donde se emite el 70-80% de los gases de efecto invernadero. Y quisiera que se llevaran a Uganda, a Botsuana, a la India, a Japón, una frase que creo que acuñé aquí y creo que puede serle útil allá en su país. Es que la víctima está en los océanos y los bosques, pero el victimario está en las ciudades. Por favor, llévense la frase a sus legislaturas respectivas. Se creó en México una secretaría de nivel de gabinete para tratar de controlar las ciudades, pero al igual que muchos de ustedes, compañeros legisladores, sabemos que es en el nivel local, municipal, los gobiernos subnacionales donde ocurren las cosas, donde se ejecutan las cosas. Sabemos que hay poderes fácticos locales, hacendados, comerciantes, sector empresarial, que son quienes toman la última decisión en el nivel subnacional. No olvidemos, la mayoría somos legisladores nacionales, federales, no olvidemos que tenemos que asegurarnos que si bien respetando la autonomía municipal, debemos asegurarnos que la ejecución municipal se cumpla. Es de nuevo una invitación. Finalmente, les comparto 2 iniciativas específicas legislativas. Una fue que pedimos aquí que los municipios entregaran junto con su plan de desarrollo urbano sus planes de transporte y movilidad. Y la otra es, aprobamos recientemente a nivel de comisión aquí en México que el derecho a la movilidad se incluyera como parte del derecho constitucional de los ciudadanos. Tiene que ver con el hecho de que el cambio climático no se va a resolver mientras no resolvamos el tema del transporte. Y el transporte tiene que ser intermodal, tiene que ser personal, colectivo, masivo. Sí, estoy hablando de las bicicletas, de las rutas del peatón. Muchos en sus países ya lo tienen. Veo imágenes de África todo el tiempo y la gente anda en bicicletas. Sin embargo, nosotros en México, y creo en otros países con ustedes, vivimos el modelo americano de los highways, donde hay que desplazarse por 30 minutos, 40 minutos. Debemos nosotros, señores compañeros, somos legisladores federales de todo el mundo, literalmente. Debemos dejar atrás el modelo de transporte americano. Así de simple. Debemos dejarlo atrás y pensar en otros métodos de transporte. No podremos acabar con el cambio climático si Diputada no tenemos Pérez, le un voy a nuevo pedir que sistema de concluya su transporte. intervención. Han concluido sus 3 minutos. Muchísimas gracias, diputado Videsca, y les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz el señor Saber de la República de Bangladesh.
Le recuerdo, solamente 3 minutos para poder concluir, señor. Thank you, Mr. Chair, and I don't think I'll need 3 minutes. The point that I'll try to make is, Señalar aquí whenever we want to have es a que change, siempre que we need to have queramos un political cambio, will. tenemos que We contar need to con have voluntad political política ownership, and we need to y have sentir political propiedad will. política, So y the es challenge, of course, de is esa how voluntad. do you Entonces el generate that desafío es will cómo generar when esa there are so many voluntad challenges cuando hay in tantos front of you? desafíos frente a And I was nosotros. just thinking, I mean, if Y you're talking about estaba air yo pollution, escuchando aquí have hablar we acerca done de la an contaminación analysis in atmosférica. terms of Hemos how much analizado do we spend cuánto on human gastamos development? en el desarrollo The humano. moment a child is El born, momento en que we nace un vaccinate niño, that child lo because we're trying vacunamos, to protect that child. tratando de And then, protegerlo. we Y try and luego invest in them in tratamos de terms of invertir education, in en terms su of health, educación, and en in su terms of other salud provisions. y otras So, áreas. might that be a possible angle where we Ese talk about, look, this is the sería amount of money posible we are hablar spending de to bring up la a kid cantidad de healthy. dinero que And this estamos is what gastando we are para doing que in un terms niño of the crezca environment. saludablemente Through y non-action, considerar we are esta polluting the perspectiva environment desde el and punto we are de vista making that del healthy medio child ambiente. unhealthy. Now, Porque has al this no been an cuidarlo approach that has estamos been dañando la taken? salud de ese And niño. does the panelist or do the panelists feel that there is mileage Este- in this approach? Thank you. Espero que todos tomen que Gracias, señor Saber. perspectiva les resulte de utilidad. Vamos a concluir. Le rogaría el uso de la voz a Tenemos todavía espacio para 3 minutos más. La senadora Barrera va a hacer uso de la voz. Gracias. Considero muy importante la participación de nuestra diputada, en donde menciona que es en el nivel local donde se tienen que instrumentar las acciones. Y efectivamente yo quisiera recalcar y también poner a su disposición, en el Senado de la República en el diciembre del año pasado se aprobó una iniciativa que expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. En esta ley, a lo mejor algo novedoso que van a ustedes encontrar es el concepto de cuencas atmosféricas, que son espacios geográficos con características similares donde de manera concurrente la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios estarán participando para implementar acciones y medidas para poder desarrollar los programas de control, de monitoreo, y también esta iniciativa incluye incentivar buenas prácticas a los procesos industriales que reduzcan la emisión de contaminantes, y también tiene una gran carga de participación social. Es por ello que también desde el legislativo tendremos que contribuir, y efectivamente yo creo que la participación, yo soy médico, y la participación también de nuestro legislador de Uganda es muy interesante, cómo poder prevenir y poder actuar, porque seguramente es mucho más costoso, no lo sabemos cuánto nos está costando a todos atender las consecuencias del problema. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Barrera. Para concluir esta sesión, tiene el uso de la voz Lord Hunt del Reino Unido. A very good session, and I think Esta ha sido una many, sesión many muy buena y delegates creo que see muchos the delegados connection, ven la and I relación o la believe it is conexión, also y important creo que way es to también communicate to people. es algo importante que hay que comunicarle a la gente. Yo antes era un consejero de una ciudad pequeña en Cambridge, pero al medir la contaminación atmosférica y luego decir que no vamos a cerrar todas las calles, vamos a realizar un experimento, y luego, por supuesto, yo estaba encargado de hacer la encuesta después del experimento. Entonces, y 99% estuvieron a favor de este experimento, pero como sea, fue una buena manera de avanzar. Y en Londres ocurrió lo mismo. Muchas ciudades, Singapur, Londres y otras ciudades, están contando con estas áreas a donde cierran el tránsito, y creo que esa es la manera en que debemos de avanzar en el futuro. Las poblaciones de algunas ciudades están en contra de esto, otras no, pero creo que la actitud alrededor del mundo es considerar la información, experimentar, y ahora utilizando, incorporando los efectos a la salud. Y claro, utilizando información acerca del cambio climático,
conjuntando estos dos aspectos, creo que las ciudades y sus gobiernos y los miembros de los parlamentos todos pueden conjuntar estos aspectos y creo que debemos de regresar a este tema en ocasiones futuras en Globe. Y si ustedes tienen ideas acerca de cómo abordar este tema, me parecería un tema muy interesante si hay colegas que quieren agregar a este tema en reuniones Gracias, Lord futuras. Cohn. Muchísimas Cerramos gracias. la sesión de contaminación del aire. Muchísimas gracias.